En este vídeo trataremos el bucle DIY según el paradigma CARES. Hablaremos de cómo DIY Loop calcula y ajusta la administración automatizada de insulina, de cuándo vuelve al modo manual, consejos educativos específicos y problemas con los sensores, y de cómo comparte los datos. Después repasaremos las indicaciones del DIY Loop y las actualizaciones del software. Vemos al empezar. 1. El bucle DIY según CARES. 1. Calcular. DIY Loop ajusta la tasa de insulina basal preestablecida basándose en las predicciones de los niveles de glucosa para la duración establecida de la actividad de la insulina, que por defecto es de 6 horas. Estas predicciones se calculan utilizando múltiples factores. La predicción de Carbs on Board estima el efecto del consumo de carbohidratos sobre los niveles de glucosa utilizando un modelo dinámico de absorción de carbohidratos. La predicción Insulin on Board tiene en cuenta el impacto de la insulina ya presente en el organismo sobre los futuros niveles de glucosa. La predicción del momento de la glucosa tiene en cuenta la tasa media de cambio en los niveles de glucosa entre la lectura actual y la lectura de hace 15 a 30 minutos, lo que indica la rapidez con la que la glucosa está aumentando o disminuyendo. Y la predicción de corrección retrospectiva tiene en cuenta la diferencia entre los niveles de glucosa previstos y los reales durante los últimos 30 minutos, incorporando esta diferencia a los valores previstos. DIY Loop calcula la necesidad de insulina comparando el nivel de glucosa previsto con el nivel de glucosa objetivo y dividiendo la diferencia por el factor de sensibilidad a la insulina. Este requerimiento de insulina se utiliza para ajustar la tasa de insulina basal preestablecida. En la aplicación DIY Loop, los usuarios pueden elegir entre Temp Basal Only y Automatic Bolus para su estrategia de dosificación de insulina. En el modo solo basal Temp, la aplicación calcula basales temporales cada 5 minutos durante los siguientes 30 minutos, basándose en los niveles de glucosa previstos. Esto permite realizar ajustes continuos de la tasa basal. En el modo bolo automático, la aplicación calcula ajustes automáticos de la dosis cada 5 minutos. Si la aplicación predice un aumento de la necesidad de insulina, este aumento se proporciona como un 40% del bolo recomendado, en lugar de un aumento basal temporal. Esto garantiza una administración de insulina más rápida. Algunas personas recomiendan empezar inicialmente con el modo Temp Basal Only y pasar al modo Automatic Bolus una vez que se hayan probado los ajustes y se tenga una glucemia estable. Esto permite acostumbrarse a utilizar el DIY Loop y sus ajustes de la tasa basal, la proporción de carbohidratos y la sensibilidad a la insulina, antes de pasar a un enfoque de administración de insulina más agresivo. Si el nivel de glucosa cae por debajo del límite de seguridad de glucosa, se detiene la administración de insulina basal. Este límite de seguridad puede fijarse entre 67 y 110 miligramos por decilitro o 3,7 y 6,0 milimoles por litro. Si se predice que el nivel de glucosa caerá por debajo de este límite de seguridad de glucosa en las próximas 3 horas, DIY Loop no recomendará insulina basal o en bolo. El valor objetivo de glucosa, denominado intervalo de corrección en DIY Loop, puede personalizarse por bloque de tiempo de 30 minutos. Puede fijarse entre 87 y 180 miligramos por decilitro o 4,8 y 10 milimoles por litro. 2. Ajustar. En DIY Loop, los usuarios tienen la flexibilidad de ajustar varios parámetros para personalizar la administración de insulina y la gestión de la glucosa. Estos parámetros incluyen los siguientes. Los usuarios pueden establecer su valor objetivo o intervalo de corrección en bloques de tiempo de 30 minutos, que van de 87 a 180 miligramos por decilitro o de 4,8 a 10 milimoles por litro. Suele situarse entre 100 o 115 miligramos por decilitro o 5,6 o 6,3 milimoles por litro. Al definir el rango de corrección, los usuarios tienen la opción de elegir un único valor objetivo o un rango.
Por lo general, se recomienda seleccionar un rango estrecho con una diferencia de 5 a 15 miligramos por decilitro o de 0,3 a 0,8 milimoles por litro. La tasa de administración de insulina basal puede ajustarse a intervalos de 30 minutos. Los usuarios pueden ajustar la relación de carbohidratos, que determina la cantidad de insulina necesaria para cubrir una cantidad específica de carbohidratos consumidos, y el factor de sensibilidad a la insulina. Este parámetro define cuánto se espera que una unidad de insulina reduzca los niveles de glucosa en sangre. También se puede ajustar el límite de seguridad de glucosa. Se trata del nivel mínimo de glucosa a partir del cual se interrumpe la administración de insulina basal para evitar hipoglucemias. Puede fijarse entre 67 y 110 miligramos por decilitro o 3,7 y 6,0 milimoles por litro, y se recomienda fijarlo en torno a 74 o 80 miligramos por decilitro o 4,2 o 4,4 milimoles por litro. El rango precomida es un parámetro opcional que establece el rango objetivo antes de las comidas y funciona como un prebolo, porque proporciona una pequeña cantidad de insulina para ayudar a controlar los picos de glucosa después de las comidas. El rango precomida permanecerá activo durante 1 hora, hasta que se introduzcan carbohidratos o hasta que se cancele manualmente, lo que ocurra primero. Puede ajustarse entre el límite de seguridad de glucosa y un valor máximo de 130 miligramos por decilitro o 7,2 milimoles por litro, y normalmente se ajusta entre el límite de seguridad de glucosa y 106 miligramos por decilitro o 5,9 milimoles por litro, por ejemplo, a 80 miligramos por decilitro o 4,4 milimoles por litro. Los usuarios también pueden utilizar anulaciones para ajustar temporalmente el rango de corrección y/o especificar un porcentaje de liberación de insulina, que ajustará la administración basal, la sensibilidad y la proporción de carbohidratos según el porcentaje establecido. Además, si utilizas Omnipod DashPods, existe una opción de tasa basal temporal manual que te permite establecer una tasa basal temporal específica. Durante la configuración inicial, los usuarios pueden elegir entre los modos solo temp basal y bolo automático. También deben establecer la tasa basal máxima, que suele fijarse en 4 veces la tasa basal más alta establecida por hora, y un límite máximo de bolos, que debe basarse en las necesidades realistas de bolos para comidas más copiosas. Además, los usuarios tienen la opción de elegir un modelo de insulina adaptado para el uso de insulinas de acción rápida o ultra rápida. 3. Revertir. DIY Loop volverá al modo manual si no hay conexión con el sensor o la bomba durante más de 15 minutos. Esto puede ocurrir cuando el sensor se está calentando o cuando el teléfono móvil está fuera de cobertura o tiene poca batería. Cuando el bucle DIY funciona correctamente, puedes ver un círculo verde en la pantalla de inicio de la aplicación bucle. Este icono de bucle cambiará a amarillo o rojo si el bucle no ha completado un ciclo durante 15 minutos o más. Al hacer clic en el icono de bucle se indica la última vez que se completó el bucle, pero es necesario mirar el icono de estado de la bomba y el icono de estado de la glucosa para obtener más información. Por ejemplo, cuando los datos de glucosa tienen más de 15 minutos, el icono de glucosa muestra 3 rayas. Y cuando la bomba tiene un problema de comunicación, verá un icono de sin señal. Cuando se pierde la conexión, el sistema cambiará inicialmente a la última tasa basal temporal establecida. Tras un máximo de 30 minutos sin conexión, DIY Loop pasará al modo manual, en el que la administración de insulina basal sigue los ajustes preestablecidos. Es importante tener en cuenta que en el modo manual no existe la función suspender antes de bajar para evitar hipoglucemias. Es posible introducir un valor de glucosa a partir de una punción en la aplicación Loop. Loop utilizará este valor para calcular la administración automática de insulina. Una vez restablecida la conexión con la bomba o el sensor, DIY Loop reanudará automáticamente el modo automático y continuará con la administración automatizada de insulina. PAER. Educar.
Una formación adecuada es crucial a la hora de poner en marcha un sistema automatizado de administración de insulina. Para obtener información general, consulta el módulo genérico. Los puntos de educación general tratados fueron: utilizar menos hidratos de carbono para corregir la hipoglucemia, considerar problemas en el equipo de infusión si los niveles de glucosa en sangre permanecen altos sin una razón aparente, confiar en el sistema A+D y evitar intervenciones manuales innecesarias, programar los bolos antes de las comidas, utilizar un modo de ejercicio de 1 a 2 horas antes de la actividad, detener la administración de insulina si la bomba está desconectada durante más de 15 minutos, responder a las alarmas y estar atento a las actualizaciones automáticas de los teléfonos móviles, buscar el apoyo de los compañeros para orientarse y compartir experiencias. He aquí algunos puntos educativos adicionales específicos para el uso del bucle DIY. Mantén el teléfono móvil que contiene la aplicación DIY Loop bien cargado y cerca de tu cuerpo para que la comunicación entre dispositivos sea óptima. Es aconsejable llevar un pack de baterías portátil. Tenga a mano un teléfono móvil de repuesto para emergencias o como dispositivo de reserva y preinstale la aplicación DIY Loop. Utilice los ajustes avanzados, como el bolo automático, solo cuando domine los conceptos básicos y sus niveles de glucosa en sangre sean estables. Aproveche la función de alcance antes de las comidas. Configure múltiples anulaciones con antelación para ajustar fácilmente la administración de insulina en función de sus actividades diarias. Asegúrese de que su proveedor de asistencia sanitaria tiene acceso a sus informes Night Scout para un seguimiento y apoyo eficaces. Aprende a utilizar tus propios informes Night Scout. Teniendo en cuenta estos puntos educativos generales y específicos, los usuarios pueden optimizar su experiencia con DIY Loop y mejorar su comprensión de los sistemas automatizados de administración de insulina. 5. Sensor. DIY Loop es compatible con varios sensores de glucosa, incluidos todos los sensores Dexcom y algunos sensores Freestyle libre. Aunque en teoría DIY Loop es compatible con los sensores Dexcom 5 y Enlight de Medtronic, estos sensores ya no están disponibles en el mercado. Si tiene dudas sobre la precisión de las lecturas de su sensor o cree que no reflejan su estado, realice una prueba de punción en el dedo para confirmarlo. Si observa una discrepancia significativa, por ejemplo, una diferencia de más del 20% entre las lecturas del sensor y las de la punción digital, incluso cuando su glucemia se mantiene estable dentro del intervalo objetivo, es aconsejable desactivar el modo automático hasta que se resuelva el problema. El problema podría estar relacionado con la configuración del sensor de glucosa, con el propio sensor o con el lugar de inserción. Si es necesario, puede ser necesario sustituir el sensor de glucosa para corregir el problema. Algunos sensores pueden calibrarse mediante un pinchazo en el dedo. Esto solo debe hacerse si los valores de su sensor son estables y están dentro del rango. El propio sensor o el lugar de inserción. Si es necesario, puede ser necesario sustituir el sensor de glucosa para corregir el problema. 6. Compartir. Con DIY Loop, los usuarios pueden compartir los datos de insulina y glucosa con su profesional sanitario y sus familiares a través de varias aplicaciones y plataformas. La plataforma más utilizada es Night Scout. Así es como se puede hacer. Los datos de insulina y glucosa pueden enviarse a un sitio web Night Scout, que el usuario debe construir o hacer construir él mismo. Los profesionales sanitarios y los familiares pueden ver los datos en tiempo real en este sitio web de Night Scout con un token. Además, Night Scout va más allá de la visualización de datos y permite a las personas autorizadas administrar a distancia ajustes del tratamiento, como bolos de insulina, introducir información sobre hidratos de carbono o aplicar anulaciones. Esta función es especialmente beneficiosa para los padres, que pueden ajustar los niveles de insulina para la seguridad de sus hijos, incluso cuando no están físicamente presentes. Otra plataforma en la que puedes subir y compartir datos es Tie the Pool.
Además, hay varias aplicaciones de seguimiento. Si el usuario utiliza un sensor Dexcom, los cuidadores pueden seguir sus datos a través de la aplicación Dexcom Follow. Si el usuario utiliza Tidepool, los cuidadores pueden seguirlo a través de la aplicación Tidepool Mobile. Además, hay dos aplicaciones de código abierto que permiten la monitorización remota. La aplicación Loop Follow, con una amplia gama de alarmas y alertas, y la aplicación Loop Caregiver, que permite dar órdenes a distancia a los cuidadores. Al compartir sus datos, los usuarios pueden recibir ayuda de sus profesionales sanitarios y mantener informados a sus familiares sobre sus niveles de glucosa y el manejo de la insulina en tiempo real. 2 indicaciones. DIY Loop es una app de código abierto que no tiene indicaciones oficiales aprobadas por la FDA o las autoridades europeas. Puede utilizarse con todos los análogos de insulina de acción rápida. Los usuarios deben crear la aplicación por sí mismos y asumir la responsabilidad de los riesgos que conlleve. La información necesaria para crear la aplicación puede encontrarse en la documentación del LoopKit disponible en línea, así como en conversaciones con usuarios experimentados en grupos de Facebook u otros foros. Aunque muchas personas han construido y utilizado con éxito el bucle de bricolaje de forma segura, es crucial que cada usuario conoce perfectamente el funcionamiento de la aplicación. Colabora con su equipo sanitario especializado en diabetes para personalizar los ajustes de la terapia. Mantiene y supervisa el sistema para garantizar su correcto funcionamiento. Y entiende cómo funciona su bomba de insulina y su sensor de glucosa. Para crear y utilizar DIY Loop, los usuarios necesitan un iPhone y un ordenador compatibles. Los requisitos mínimos del dispositivo se pueden encontrar en la documentación de LoopKit. Tu iPhone debe tener como mínimo la versión 15.1. El proceso de creación de la aplicación consiste en seguir paso a paso las instrucciones de la documentación de LoopKit. Los usuarios pueden elegir crear la aplicación con un Mac o un PC con Windows. Para los usuarios de Mac, se requiere una versión mínima del sistema operativo de 12.5 o superior. Es necesario reconstruir cada pocos meses, dependiendo de cómo se haya construido la aplicación Loop. Con la versión Loop 3.4, la reconstrucción ya no será necesaria, ya que se incluirán actualizaciones automáticas. Para crear la aplicación Loop, los usuarios también necesitan una suscripción de desarrollador de Apple, que cuesta $99 al año. La solicitud de afiliación suele tardar entre 1 y 2 días en aprobarse. El resto del software necesario, como Xcode, TestFlight o GitHub, para usuarios de PC que no sean de Mac, está disponible de forma gratuita. La mayoría de las personas deciden crear ellas mismas la aplicación DIY Loop. Como alternativa, algunos proveedores o empresas de atención sanitaria ofrecen crear la aplicación a cambio de una tarifa. A lo largo del proceso de creación de una aplicación, es beneficioso contar con un mentor o un usuario experimentado al que pedir consejo y ayuda. Grupos de Facebook como Looped y Loop and Learn son recursos útiles de apoyo e información. Siguiendo los pasos necesarios y buscando ayuda cuando sea necesario, los usuarios pueden instalar con éxito la aplicación Loop DIY en sus dispositivos móviles. Aunque el proceso requiere tiempo, energía y perseverancia, es totalmente posible conseguir y utilizar la aplicación Loop con eficacia. 3. Actualizaciones de software. DIY Loop está en continua evolución y cada pocos meses se publican nuevas versiones. Estas actualizaciones aportan mejoras, correcciones de errores y nuevas funciones para mejorar la experiencia del usuario. Sin embargo, actualizar la aplicación Loop a una versión más reciente suele requerir un ordenador. Para determinar la versión actual de Loop instalada en tu dispositivo, toca el icono de ajustes en la parte inferior de la pantalla principal de la aplicación Loop. La información sobre la versión se encuentra en la esquina superior izquierda.
También puedes consultar la página de versiones de LoopKit en GitHub para obtener información detallada sobre versiones y actualizaciones. Loop sigue un sistema de ramas con dos ramas principales: Master y Div. La rama maestra representa la versión estable y probada de la aplicación. Las actualizaciones de la rama maestra se producen cuando las nuevas características de la rama de desarrollo se fusionan en ella, lo que resulta en una nueva versión de lanzamiento. La rama de desarrollo es donde se desarrolla y prueba la próxima versión de Loop. Contiene desarrollos y ajustes continuos que se van perfeccionando gracias a los comentarios y pruebas de usuarios y desarrolladores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la rama de desarrollo es un entorno que cambia rápidamente, por lo que los usuarios deben ser conscientes de las expectativas y mantenerse informados sobre las actualizaciones y los cambios. Para mantenerse informados sobre el progreso del desarrollo de Loop, los usuarios pueden: suscríbete a los canales de Zulip Chat para recibir actualizaciones y debates. Consulta la Loop Repo y la Issues List en GitHub. Mantente activo en los grupos de Facebook del bucle y familiarícese con las fuentes de datos y dónde encontrar información adicional. Mantener un plan de copias de seguridad es importante para garantizar el uso ininterrumpido del sistema automatizado de administración de insulina. En caso de pérdida, daño o avería del iPhone, se recomienda tener preparado un iPhone de repuesto y un lugar seguro, preferiblemente en la nube, para los archivos esenciales del DIY Loop. Estos archivos incluyen la propia aplicación DIY Loop, las contraseñas y un archivo de exportación con los últimos ajustes y objetivos. Prepara también un plan de seguridad para cuando falle tu bomba de insulina. Siempre debes saber cuánta insulina basal y en bolo necesitas de media, y estar preparado para cambiar a plumas de insulina en caso de emergencia. Si surge algún problema, es fundamental mantener la calma y buscar ayuda en la comunidad Loop y en la documentación. La resolución de problemas es una parte normal del uso del software y, con paciencia y ayuda, se pueden superar las dificultades. Manteniéndose informados, participando activamente en la comunidad Loop y siguiendo las prácticas recomendadas, los usuarios pueden gestionar eficazmente las actualizaciones de software y garantizar una experiencia fluida con DIY Loop.